Vamos a hacer el enlace con Boris para conversar, conocer sus impresiones de la situación en la que estamos y cuáles son las alternativas que tenemos. Bienvenido Ánfora, para conocer tus impresiones del momento político y las alternativas de solución, que es lo más importante que espera la población, sobre todo de menores recursos. Boris, bienvenido. Los peruanos estamos atravesando la crisis que ya lleva más de un mes y medio y nos debe alertar que este alargamiento de la crisis política empezado el 7 de diciembre, tenemos que buscar como peruanos, como sociedad, una salida. No podemos persistir en la crisis permanentemente porque salimos afectados todos los peruanos en materia social, económica, política, cultural, en nuestra imagen internacional, ¿no? Entonces ese es un primer panorama que todos los peruanos tenemos que ponernos a pensar. Es momento de que nuestra democracia, frágil, pero exige a los actores, ¿no?, dar una salida a la crisis. Esa es una primera lectura. Así es. ¿De dónde, cómo buscar alternativas y quiénes dar los primeros pasos? No hay interlocutores en este escenario. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que dar instituciones como por ejemplo la Iglesia? Hemos escuchado el domingo expresiones del Papa con respecto a la necesidad de diálogo y el pedido que ha hecho de no más muertes. Pero en la interna, ¿cómo ves el panorama, Boris? ¿Cuál es la actitud que se debe de tomar en este entrampamiento aparentemente insostenible de las partes que están en conflicto? Así es. Es importante y sustancial determinar las intenciones y los objetivos de los actores políticos enfrascados, ¿no? Y entonces, ¿qué notamos en los actores que están polarizados? Cada uno tiene su agenda, por un lado, inflexible, de querer la nueva constitución, de la renuncia de Boluarte, ¿no?, el adelanto lo más antes de los procesos electorales, tanto parlamentarios como presidenciales. Y por el otro lado, ¿no?, también hay una posición extrema de no querer ceder en su postura del cronograma ya establecido y no querer tocar la agenda de la nueva constitución o el pedido de la salida de la presidenta y también ir a un referéndum para una nueva constitución. Entonces, ese escenario, ¿no?, hace que caigamos en un punto muerto, ¿no?, que veamos que no hay un liderazgo emergente de parte del Poder Ejecutivo que pueda articular con todas las fuerzas institucionales de una sociedad. Y por el otro lado, también no tenemos a representantes que lideren y que puedan sentarse en una posible mesa de salida, una mesa de negociación de salida democrática. Entonces, el escenario todavía es un poco ensombrecedor, todavía es un poco oscuro con respecto a los días que se van a venir, ¿no?, o digamos algunas semanas. Todavía no tenemos por parte de los actores, ¿no?, señales que posibiliten en este proceso de polarización de los dos frentes una posible salida. Estamos observando que actores de la sociedad civil están presionando a los actores políticos, porque las demandas políticas tienen que ser procesadas por los actores políticos formales, ¿no? Vemos que la Iglesia, vemos que las asociaciones de banca, ¿no?, empresarios, los colegios profesionales, ¿no?, todos están diciendo que tenemos que unirnos, tenemos que salir de esta crisis, que ya no podemos persistir en esto porque todos los peruanos perdemos. Entonces, aún así, estando deslegitimados, tanto los actores del Poder Ejecutivo como los del Poder Legislativo, tienen aún con
esa percepción ciudadana, tienen que salir y poner una agenda de salida a la crisis al país, porque así lo exigen todos los peruanos, especialmente los peruanos que viven del día a día. Es triste ver a los peruanos que en Ayacucho, en Cusco, en Puno, que viven del turismo, que viven de lo que viene el turista y vienen y ahí ganan su día a día, los restaurantes, los hoteles, ¿no? Entonces, tenemos que solidarizarnos con los peruanos que no tienen cómo mantenerse cuando persiste esta crisis de 45 días. Entonces, una de las salidas que desde mi punto de vista es que tienen que establecer una mesa de diálogo donde participen no solamente los actores políticos, sino participe la iglesia, participe los órganos económicos representativos, ¿no? Representativos de la banca, de la empresa, de las cámaras de comercio y también los sindicatos, ¿no? ¿Para qué? Para que como fuerza no solamente política, una fuerza social, esa es una propuesta que podrían decirle a todos que por favor entremos y conversemos sobre las probables salidas a la crisis que hay. Entonces, porque si no hay un espacio de conversación, un espacio de diálogo, que si no se genera un espacio de diálogo, ¿dónde se va a construir la posible salida? Solamente el otro escenario sería que cada uno se internalice que su posición es la mejor y trabaje en función de ello. Igualmente por el otro lado también, no teniendo un interlocutor, no podría haber una vía de solución, ¿no? Sino más que todo el enfrentamiento se avisoraría en el futuro como más fuerte, más tenso y más agresivo. Correcto, eso significa que la intransigencia de las posiciones, Boris, no es lo más recomendable en este escenario, primero. Y segundo, sí, exactamente, y los interlocutores válidos que podrían, digamos, interceder, ayudar, esa es la palabra, a las partes, creo que no lo tenemos solamente en dos opciones. Hay un comentario que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales podría ser un interlocutor en la medida que los gobernadores regionales son los que están más cerca del sentimiento y de conocer lo que están opinando a las personas que están en la posición de renuncia de Dina Boluarte, del cierre del Congreso, de una consulta vía referéndum de la Constitución y nuevas elecciones. Y el otro escenario también para el comentario puede ser, el otro actor válido podría ser la Iglesia, con la expresión que ha tenido el Papa el día domingo y en la que hay antecedentes históricos, Boris, de la participación de representantes del Papa en este tipo de conflictos. Comentario. Exactamente, ¿no? La democracia es un sistema que no debemos olvidar, que se funda sobre la participación y el diálogo y la salida no violenta a los problemas que tiene una sociedad. Entonces, como un espacio participativo, no es excluyente, es inclusivo. Eso debemos recordar. Las democracias no son pluralistas, no son de un solo color. En ese sentido, invita a la democracia a que los actores, ¿no?, de la sociedad, no solamente la sociedad política, claro, sino la sociedad en general, ¿no?, participen en una salida a nuestra crisis. Porque la crisis lo tenemos que solucionar los peruanos. No vamos a esperar que alguien nos diga cómo salir a esta crisis. Somos los peruanos. Para que sea más legítima, tiene que ser gestada, pensada y operada por los propios actores peruanos. En ese sentido, la Iglesia no solo su participación es relevante, porque tiene cierta legitimidad histórica, ¿no?, en todo el Perú, sino también tienen que estar todos los actores. Por ejemplo, ¿no?, las mesas de concertación, ¿no?, el acuerdo nacional
sea, de alguna manera tiene que también decirle a los representantes, decir, queremos, esta es la voz de los actores sociales, ¿no? Debe reunirse todo el Estado, toda la representación de las instituciones públicas del Estado, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, la Iglesia, las coordinadoras de los frentes de defensa, y sentarse en una mesa a discutir la salida. Con eso estaríamos parando un poco, ¿no?, el malestar. ¿Por qué? Porque los estarían de alguna manera representados los que están en las marchas, que tienen que proponer una alternativa cada uno para ir reduciendo esta polarización de sus reclamos y, por otro lado, de la posición que tiene el Ejecutivo y el Parlamento de manejar el proceso, ¿no? Entonces, sería una salida adecuada, necesaria, democrática, para que entre argumentos de una y otra parte, ver sobre todo qué es lo beneficioso para el futuro del país. Porque lo que está en juego es el futuro y la estabilidad democrática y la gobernabilidad del país y el crecimiento del país, ¿no? Pero para eso tienen que poner los puntos sobre la mesa, ¿no?, y ir reduciendo cada uno, ¿no?, sus expectativas. Porque si todos se mantienen en sus expectativas primarias, ¿no?, y no se en ningún punto, no va a poderse solucionar el problema de la crisis. Yo creo que tienen que sentarse y poder cada uno en qué puedo yo reducir mi expectativa, ¿no?, por ejemplo, de quedarme en el poder. Y por otro lado, decir, tú en qué cedes en cuanto a tu posición de que inmediatamente salgan del poder. O también en el proceso de unas nuevas elecciones, en qué medida puedo agilizar este proceso, y la otra parte tiene que entender en qué medida yo tengo que flexibilizar que mi medida, digamos, mi objetivo de que sea el día de mañana puede ser pasado mañana, para dar un ejemplo, claro, ¿no? Claro. Entonces eso exige la democracia a los actores políticos, que den alternativas de solución y que no se persista en su propuesta o en su modelo o en su demanda, de manera que no se pueda llegar a discutir esas demandas. Todas demandas son dialogables, tienen que ser procesadas al interior de todos los actores representados. Yo creo que el Perú exige a sus actores políticos, económicos, sociales, religiosos, ¿no?, que vean una agenda de salida a esta crisis que ha derramado mucha sangre, ¿no?, y que va a dejar heridas por un largo tiempo. Correcto. Y creo que lo que también se necesita es un poco de entender el origen de estas protestas, ¿no?, que son necesarias ponerlas también en la mesa. No son protestas que tienen un origen hace un año atrás. Estos son reclamos incluso hasta ancestrales en el tema social, en el tema del abandono del Estado para peruanos, sobre todo del mundo rural. Vamos a estar atentos de lo que ocurra en las próximas horas. Hay reunión en el Congreso de la República para el tema de la legislatura, la Comisión de Constitución, y hay dos eventos para el comentario, Boris, en la parte final de la reunión del CELAC en Buenos Aires, que se está desarrollando, y mañana la presidenta Dina Boluarte va a estar en reunión virtual con la Comisión Permanente de la OEA. Comentarios. Claro, lamentablemente en el contexto internacional no nos está yendo bien, porque la opinión pública internacional está viendo a un país que es ingobernable, a un país que mantiene muchas muertes en las luchas sociales, a un país que no se hace predecible, ¿no?, para poder invertir
¿no? Un país que está en un proceso de convulsión desde hace mucho tiempo, porque esto es una parte de la cadena, no nos olvidemos, ¿no? Que viene desde el 2016, 17, ¿no? Que estamos ahí en tumbos y retumbos, cambiando presidentes, ¿no? Cada vez es una cosa insólita, ¿no? Es una cosa que desde el punto de vista de nuestra historia reciente de la democracia no lo hemos vivido. ¿Ve? Entonces, pero en el contexto internacional no estamos realmente no siendo un país viable, ¿no? En términos de inversión, en términos de realizar acuerdos, etcétera. Entonces, ahora es una oportunidad de que crezca un poco el liderazgo de la presidenta, que tengamos, y de en este foro internacional, ¿no? Unas luces de salida concertada para dar tranquilidad, ¿no? A estos organismos internacionales como el CELAC, y también de paso dar un mensaje a los actores dentro de nuestra sociedad peruana. Entonces, esperemos que haya un discurso, ¿no? En su participación, de ver algunos puntos donde podamos salir todos, ¿no? Ganadores, y no sigamos perdiendo hasta ahora. Correcto. Correcto, Boris, vamos a estar atentos. Entonces, gracias por esta participación. Las próximas horas van a ser importantes en esta búsqueda de consensos y de diálogo para buscar las salidas, porque al final estamos perdiendo todos. Gracias, Boris.